Pero entonces, el desayuno escolar, entonces pudiéramos reestructurarlo para que sea mucho más nutritivo con los mismos recursos. Sí. Si tienes conciencia, si manejas bien el dinero que tienes para tal efecto, tú haces números, no estamos descubriendo la pólvora. Yo tengo X cantidad para hacer el desayuno escolar, busco lo que es mejor para los niños, hablo con una nutricionista porque tiene que haber alguien que me apoye y doy un desayuno que le pueda servir a todos los niños, que esté en condiciones y los ayude a tener una colación, es decir, una merienda en el colegio que les permita estar bien, ¿no? En ese tiempo. ¿Por qué hay el tema de las alergias con los niños? O sea, eso quería... Hay un tema que no les dan ciertos alimentos hasta cierta edad para que así no les dé alergia. ¿Cómo funciona eso? Sí, ¿Es verdad? Se ha hablado mentira? mucho tiempo de intolerancias alimentarias, ¿no? Yeah. Y hay muchos bemoles al respecto también. Ahora cada día se está haciendo más elástico en ese sentido. Es decir, ya no tienes... Antes a los 2 meses le dabas jugo de naranja. Ahora ya no se hace, ya se cuida más uno, ¿no? Pero hubo un tiempo que se restringió también mucho el empezar la alimentación complementaria, ahora se es más elástico, se está estudiando mucho al respecto, pero por eso creo que hay una rama dentro de lo que es los que hacemos medicina y todo, que se llama puericultura, que trata de cómo vas a trabajar con el niño, cómo vas a criar a tu niño, etcétera, etcétera, y que todos los que somos médicos, todos sin excepción, no estoy hablando solo de los pediatras, deberíamos manejar esta rama, ¿no? Porque también en el primer nivel, donde no siempre hay especialistas, van niños. Entonces se debería informar a las madres, se debería enseñar a las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y en el colegio también. En el colegio también. Interesante. Y el tema de la leche del vaca. ¿Qué dicen ahora? Todo el mundo habla de la leche de vaca y todo ese tema. ¿Cuál es su opinión de la leche de vaca? Pablo, yo creo que se satanizan tantas cosas. O sea, se sataniza tanto. Yo creo que no hay que ser tan crítico con ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿hasta qué año la gente se crió con leche de vaca? Claro, sí. Sí, pero ¿cuántos se mueren? ¿Cuántos no se mueren? Habría que hacer un estudio muy serio, pero yo no creo que haya que satanizar tanto los alimentos y las cosas. Y te vas a fijar que hay un número X de personas que salen en el Face que dicen yo soy el doctor tal y soy PhD. ¿A quién le consta que lo que está diciendo es la verdad, no? O sea, ahora con los medios se ha ampliado tanto el poder decir lo que es y lo que no es, y cada quien se cree lo que quiere creer también, ¿no? Qué terrible eso con los algoritmos, que cada quien cree su propia verdad. Así es. Y es el tema volvemos al tema de las antivacunas. Así es. Ahí corre el peligro de que metan a todas las vacunas en la misma bolsa. Así es. Y se causa este tema tan terrible, digamos. Así es. Entonces, ya para ir cerrando, pero siguiendo viéndonos un tema más político, bueno, como directora del materno, yo sé que hay algo que quiero hacer con todos mis invitados. Uno, cuando está en algún momento y de ahí deja de estar en ese momento, dice, ay, hubiera hecho esto, digamos, siempre le pasa a uno de que hubiera hecho, me acuerdo porque cuando mi padre fue prefecto, después dijo, pucha, hubiera hecho esto, decía, porque se acordaba algún detalle que debió haber, alguna política pública, digamos, ¿no? Entonces, cuando estuvo directora del materno, bueno, y si volvería a estar, ¿qué le hubiera gustado poder, o qué le gustaría hacer? Bueno, la verdad, a mí no. A toda la gente que estaba conmigo le hubiera gustado tener un poquito más de dinero para trabajar. No, claro, pero en mejores cosas. Ahora, ¿qué políticas públicas? En realidad, la norma está hecha. Bolivia tiene planes excelentes, porque hay que reconocer eso. En el papel, Bolivia tenemos unas leyes espectaculares. Ahora, ¿cuántos aplicamos eso? Yo creo que ya todo va más a título personal.
¿Cuánto decido rendir yo? ¿Cuánto decido hacer yo? ¿Cuánto amo mi trabajo para hacer bien las cosas? Es decir, hay gente que va por cumplir, Claro. pero hay gente que va a hacer lo que quiere hacer porque ama lo que hace. Hay mucha gente de esa y hay que ponderar eso. Y a pesar de todos los malos momentos y de las veces que salen haciéndonos bolsa en la televisión, nosotros yo creo que trabajamos con empeño, con ganas de hacer bien las cosas, y una cosa que se hace mal se replica 20 y 30 veces, y una cosa que se hace bien y a veces maravillosamente bien, no se sabe nunca, y mejor también porque no vas a andar haciendo flores de tus logros, ¿no? Entonces yo creo que si siguiéramos los planes que están dentro de nuestra actividad como deben de ser, cumpliendo lo que tenemos que hacer, iríamos mucho mejor. Y esa ya es cuestión de actitud, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, un tema más me olvidé que quería tocar también es cómo fue el COVID en el materno infantil, cómo lo llevaron, qué tal fue el primer caso de un niño con COVID. Bueno, en realidad en el materno, el COVID para todo el mundo fue de terror, ¿no? De pavor. Claro. Entonces nosotros como materno tuvimos que encarar la siguiente situación. ¿A dónde iban a ir nuestras señoras? ¿A dónde iban a ir nuestros niños? No teníamos dónde. Ustedes han visto un domo donde hay un niño, donde hay una señora embarazada, no había ninguno, ¿no? Entonces, como materno, nos pusimos la bata y dijimos, nos la vamos a bancar aquí. Y nos la bancamos sin mayores incidentes. Los niños, gracias a Dios, no tuvieron mayor mortalidad, si se fijan. Hemos tenido muchos niños con COVID, pero que salieron, ¿no? Salieron sin problema. No hubo ninguno. ¿Se murió alguno, lamentablemente? Sí, se murió uno, pero era un niño que tenía también enfermedades de base, era cardiópata y tenía, pero el mínimo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le dio COVID? Yo no sé si me ha dado COVID, ¿para qué te voy a mentir? Yo nunca me hice una prueba. Nunca me falté a trabajar mientras estuvo el COVID. Todo el año estuvo ahí. Todo el año estuve ahí, tuve que estar porque hubieron varios colegas que estuvieron enfermitos, se tuvieron que ir a sus casas. Unos cuantos la pasaron realmente muy mal, Tuvimos 2 que se murieron por COVID, que trabajaban en el materno. Estoy hablando de colegas que estaban en el materno, ¿no? Como tal. Pero el materno siguió. Cuando nos quedamos sin personal, porque se enfermaron casi todos los médicos, vinieron unos colegas de La Paz a darnos la mano, sobre todo en la parte pediátrica, y estuvieron unos días con nosotros y salimos de ello porque teníamos que salir, no había otra, ¿no? Claro. Así es. Y ya después, ¿costó volver a la normalidad? En realidad, la normalidad de decir... estamos otra vez aquí, no, tuvimos que volver porque no había otra, ¿no? Ahora nos quedaron todavía los resabios de los barbijos, etcétera, etcétera, pero sí hay algo que agradecerle al COVID, es que ojalá haya quedado en mucha gente el hábito de lavarse las manos, de ser cuidadoso con las manos, con la higiene, porque no es solo para el COVID, es para todo. Donde hay limpieza de manos, donde hay higiene, hay menos enfermedades. Eso aprovechando, han habido menos hepatitis, menos de esos casos porque ya la gente es más limpia, bueno, en el tiempo ¿no lo ha sentido menos en estos años, así como una simple sensación? No, durante el COVID no teníamos muchos pacientes. Entonces, efectivamente, porque hablar de salud era hablar de muerte, digamos, ¿no? Quedó muy marcado eso, ¿no? Pero ahora no seguimos nomás más o menos con las mismas prevalencias, ¿no? Pero yo quisiera recalcar que el lavado de manos debe de quedar para siempre. Sí. Bueno, ¿qué le diría qué sería lo principal para Trinidad en tema del materno, para terminar en política pública? Sí.
¿Qué cree que ayudaría urgentemente, aparte de lavarse las manos y todo lo que ya comentamos? Tener un poco más de dinero para poder solventar todas las necesidades que tiene el materno. Y te vuelvo a repetir, Pablo, no es para nosotros, por favor, es para la gente que viene a por nosotros. ¿Cómo se te ocurre que necesitamos un medicamento en terapia y que se da en la receta para el SUS y que no existe? Porque no se puede comprar. ¿Ya? Y entonces la gente tiene que adquirirlo. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Hay gente que puede hacer y hay gente que realmente no puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que las autoridades a las que les compete deberían hacer un análisis exhaustivo y decir, a ver, no nos llenemos tanto la boca diciendo que hacemos tanto si no podemos cubrir las necesidades reales de lo que se necesita. Y no solo estoy hablando del materno, de lo que se necesita en cualquier establecimiento de salud para cubrir las necesidades de la población. Ese tendría que ser el primer planteamiento. Totalmente. Pensar en lo que necesita, ponerse en el lugar de los que lo necesitan. Claro, totalmente. Así de simple, y destinarle la mayor cantidad del presupuesto. Lo que realmente se merece, está destinado a. Totalmente de acuerdo. En realidad, más o menos por ahí va mi respuesta, pero quería escucharla, quería escuchar ese día, porque yo pienso igual, que lo que hay que hacer es organizarse y comenzar a ponerse en el lugar y darle la prioridad que se merece salud, ¿no? Porque es lo primordial. Yo creo eso. Bueno, muchísimas gracias, María Antonia, por esta charla. Te agradezco muchísimo. Sos la primera invitada a este podcast en el que vamos a charlar todos los temas que creo que pueden ayudar a mejorar Trinidad. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, y de verdad un gusto haber podido conversar cosas que sí que se tienen que decir y sin anestesia. Gracias.